¿Qué tal? Bienvenidos al debate sobre el ley de Sajalín de Anton Chekhov. El día de hoy vamos a explorar acerca de este libro que logró ser una denuncia efectiva contra las condiciones inhumanas de la colonia penal de Sajalín. ¿Y esto fue un cambio real o solamente una observación literaria? Vamos a empezar con la Bueno, ronda inicial con nuestra compañera Yelen. claro, pues el valor de la isla de Sajalín más que nada reside en una valentía y una originalidad de Shahov, ¿no? Fue uno de los pocos que se atrevió a documentar las condiciones brutales de las colonias penales. En un momento en que criticar el sistema podría ser peligroso, su obra no solamente evidenció el sufrimiento de los prisioneros, sino que también dio la voz a los exiliados y colonos, mostrando su humanidad en un contexto deshumanizado. Aunque no buscaba cambios políticos inmediatos, su relato despertó empatía y cuestionó la moralidad del sistema penal. Además, abrió el camino para futuras discusiones sobre derechos humanos y el uso de la literatura como herramienta de denuncia. Exacto. Y también a Yelén, es muy importante reconocer el esfuerzo que tuvo Chekhov, que no podemos ignorar, ya que su impacto real fue mínimo, pero nos mostró las condiciones que vivía la isla de Sajalín. A pesar de él divulgar, siguieron siendo digamos, terrible las causas que aún tenía Sajalín, los problemas, ya que después de su publicación de su obra o de su enfoque literario, no alcanzó a movilizar a muchas masas ni las autoridades, ya que además la audiencia de su libro estaba limitada a las élites intelectuales, se podría decirles, lo que disminuyó su alcance práctico. ¿Y qué te puedo decir? Que en resumen la isla Sajalín fue una observación personal, que una denuncia efectiva con consecuencias tangibles. Eh, claro, tanto la parte como Yelen de Dudu tienen fundamentos. Es cierto que el libro no generó un cambio inmediato, pero no podemos subestimar el hecho y el valor de cómo ha sido documentado básicamente este hecho histórico, ¿no? Y literario por parte de Chekhov, ya que este mismo logró plasmar lo que es una realidad que muchos ignoraban en ese tiempo o preferían no verlo o hacerse de la vista gorda, ¿no? Aunque su impacto político fue limitado, su legado literario es incuestionable, ¿no? Además, su método de investigación que combinó una observación directa con entrevistas y datos cuantitativos sentó un precedente para el periodismo y la literatura de no ficción. Así es, compañero. Si bien es cierto que las condiciones de Sajalín no cambiaron de inmediato, pero el propósito de Chekhov no era necesariamente provocar reformas. Su objetivo, como hemos podido leer todos, era documentar y sensibilizar, y en eso sí tuvo éxito. Además, debemos considerar el impacto acumulativo de obras como esta. Aunque no logran cambios, ¿no?, de inmediatos, plantan las semillas de futuras reformas. Bueno, sí, entiendo mucho tu punto, pero no podemos medir más que nada el éxito de una denuncia solo por su capacidad de sensibilizar. Se puede decir que es un contexto tan brutal que como el del sistema penal ruso hacía falta algo más que una obra literaria. Si su intención era generar empatía, ¿por qué no llevó su mensaje a un nivel más político o activista? Ojo, en esa parte, ambas tienen la razón, ya que Chekhov no era solamente un político o como dijeron, ni un activista, pero sí, su obra logró algo que las reformas no podían en ese entonces, que era humanizar a los prisioneros y exiliados ante una audiencia que los veía como meros números, ¿no? Ya que es importante no solo juzgar el impacto de la isla Sajalín, sino que también por los cambios políticos, por su capacidad de perseverar la memoria histórica y cuestionar, ¿cómo le puedo decir?, la ética de de la época. Sí, claro, exactamente, ¿no? Como ustedes dicen, también hay que recordar que Chekhov era un escritor, no era un reformador social o un activista, ¿no? Su elección de documentar en lugar de actuar políticamente no disminuye el valor de su trabajo realizado, ¿no? Por el libro de La Iglesia Jalín.
Si bien es cierto, en la literatura tiene un poder transformador que puede tardar décadas recién en manifestarse, ¿no? Claro, pero si ese poder transformador tarda décadas, entonces, ¿cómo podemos considerarlo una denuncia efectiva? A ver, los prisioneros de Sajalín no se beneficiaron de su libro, y eso es una realidad que no podemos ignorar. Su obra, aunque conmovedora, eso sí, no generó un cambio significativo en su tiempo. Puede ser que quizás el impacto de la isla Sahelin no fue inmediato, ¿no? Pero su contribución está más que nada en el legado que dejó en futuras generaciones. Muchas obras de denuncias han tratado de generar cambios, pero no por eso no los hacen menos valiosas. Chejo nos enseñó que incluso en las circunstancias más deshumanizadas hay historias que merecen ser contadas. Pero bueno, Bueno, en sí, tanto los puntos de Dudu como de Sara y de Aileen han sido demasiado importantes y de suma importancia, de igual manera sus intervenciones. Ahora vamos a pasar, dejando de lado lo que va a ser la parte de libros, sino enfocándonos más en lo que va a ser la parte periodística, ¿no? Eh, es por ello que cómo esta obra se puede considerar una obra periodística y cómo en sí, eh, en este caso, lo vamos a analizar desde un punto metodológico con tanto una intencionalidad de valor informativo, ¿no? Y aquí viene lo que es la pregunta. En esta obra, ¿es un ejemplo temprano o de periodismo o un testimonio literario con pretensiones sociales? ¿Qué opinas, Dudu? Bueno, de que la isla de Sajalín es un claro ejemplo, no solamente del periodismo pionero, ya que Chajón nos enseña que a través de su viaje a la isla recopiló datos, entrevistó a miles de personas cumpliendo así con el principio básico del periodismo, que es investigar la realidad para exponerla, ya que su denuncia social cumple una función muy informativa que caracteriza el buen periodismo. bueno, pues si bien Chajo muestra su rigor en la recopilación de datos, ¿no? Y en su denuncia su obra no sigue todos los estándares del periodismo moderno, es una mezcla más que nada de literatura y periodismo que aporta valor como denuncia social, pero no puede considerarse completamente objetiva ni sistemática. Bueno, La isla de Sajalín es una obra pues, literaria de denuncia, no periodismo. Aunque Chekhov investigó en el terreno, su enfoque está impregnado de subjetividad y emociones, eso sí es cierto, lo que aleja de los ideales periodísticos de imparcialidad. Bueno, sí, ¿no? Estoy de acuerdo, ya que además su metodología era limitada, ¿no? Chekhov no verificó todos los datos ni contrastó las fuentes, lo que debilita su validez como obra periodística. Es más, un testimonio personal con tintes literarios que un reportaje objetivo. Bueno, para yo defender mi postura en sí, la objetividad absoluta no siempre va a ser posible. Incluso en el periodismo contemporáneo, Chekhov presentó una realidad ignorada por la sociedad rusa, lo que muestra un compromiso ético y una intención bueno, ¿cómo se podría decir? Una intención informativa clara, ya que su obra fue un antecedente del periodismo narrativo que hoy valoramos. Eso es cierto, que la obra tiene elementos periodísticos, pero no podemos ignorar que su tono emocional y literario lo domina. Esto lo convierte más que nada en un libro valioso, pero no en un ejemplo puro de periodismo. Debemos, más que nada, tener en cuenta y reconocer sus limitaciones metodológicas. Mm, bueno, si bien es cierto, un buen periodista debe separar su opinión de los hechos, algo que Chekhov no hizo. Sus juicios sobre el sistema penal ruso, aunque valiosos, sí, se presentan como verdades absolutas, lo que podría influir en la percepción del lector. Y además, hay que decir que Chekhov no pretendía ser un periodista, su objetivo era más literario y social, como lo demuestran sus descripciones detalladas y su estilo narrativo en el libro. Y esto básicamente nos confirma que La isla de Sajalín es una obra literaria con elementos documentales, pero no un periodismo. Pero a pesar de sus limitaciones, la isla de Sájali cumple funciones periodísticas claves, ¿sabes?
que es más que nada investigar, informar, denunciar. Es un claro ejemplo temprano y valiente de lo que hoy llamaríamos periodismo de denuncia. Bueno, reconozco el mérito de Chekhov como investigador y narrador, pero esta obra creo que debe entenderse como un híbrido entre la literatura y el periodismo. No cumple con todos los estándares, pero su impacto social es innegable. Entiendo tu punto de vista, Pacherra, pero Chekhov fue un gran escritor, pero no un periodista. Su obra debe valorarse como un testimonio literario de denuncia que él quería transmitir, no como un reportaje periodístico. Sí, coincido. Aunque la isla de Sajalín tiene valor histórico y social, sus métodos y estilos no cumplen con los criterios del periodismo profesional. Es más una crónica subjetiva que un trabajo periodístico. Bueno, para cerrar ya este debate, bueno, hemos revelado varias posturas distintas acerca de la isla de Sajalín y acerca de Chekhov también. Aunque algunos la ven como una obra periodística pionera, otros destacan su enfoque literario y objetivo, ¿no? Bueno, pero al fin y al cabo queden claro que su importancia trasciende en las éticas, generando preguntas sobre los límites entre la literatura y el periodismo y entre básicamente lo que es el periodismo actual con lo que es el periodismo antiguo, ¿no? Y su avance en ese caso. Muchas gracias. Muchas gracias.